amigos que nos acompañan inicio de noche, porque ya, aunque son apenas las 7, ya está oscurito, ya empezamos con este horario a darnos cuenta que a las 7 ya es noche. Entonces vamos a tener hoy un programa muy interesante acerca del punto G. ¿Es mito o es verdad? Soy Carlota Tello y estoy a tus órdenes en los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83 de tu programa Más de Uno. Mándanos un WhatsApp al 333 822 3208. Es un tema que ha causado polémica, es un tema que ha causado el surgimiento de muchos mitos, entonces no te quedes con las ganas. Danos por favor el privilegio de escucharte o de leerte. Si nos mandas un WhatsApp, estamos a tus órdenes. Y para este tema hemos contactado con la doctora Irma Quintero, a la que le vamos a hacer una entrevista. La doctora es ginecobstetra y bueno, pues empezamos a platicar con ella. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarte, Carlota, y es un gusto estar nuevamente en tu programa. Igualmente, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues, ¿qué nos dices acerca del punto G? ¿Es un mito? ¿Realmente todas las mujeres lo tenemos? ¿Cómo está ese asunto? Platícanos. Qué interesante que el día de hoy toquemos este tema, porque a lo largo de la historia de la sexología ha sido como un tema controversial. Sí. Y aún en el área médica llega a ser un tema controversial hasta nuestros días. Sí. Pero bueno, no es un mito, el punto G existe, puede llamársele punto G últimamente ha habido algunos estudios de un grupo de italianos que tratando de quitar el tema del punto G, ahora le han llamado la área CV, que es clitoridia, uretra, vagina de alta sensibilidad, pero finalmente, bueno, todo se limita a un área muy sensitiva de nosotros en la vagina, que precisamente nos permitiría, al conocerla, experimentar un mayor placer. Y creo que toda mujer deberíamos de conocer su existencia y sobre todo la manera en cómo puede alcanzar el estímulo del mismo. Ajá, del punto G. Sí. Ajá. Este espacio, por así decirlo, está en la vagina hacia la pared anterior, ¿cierto? Así es. Ajá. Bueno, mira, la vagina la dividimos médicamente en 3 porciones. En 3, ajá. Entonces vamos a hablar que el punto G se encuentra en la pared anterior. Sí. Es decir, si nosotros imaginamos la zona de la vagina, pared anterior, nos vamos a referir todo lo que está localizado hacia la vejiga, hacia lo que sería la zona del clítoris. Sí, hacia el vientre, hacia adelante. Ajá. Exactamente, hacia adelante. Y la pared posterior, todo lo que esté más hacia la zona del ano. Entonces, estamos hablando que estaría en la pared anterior, en el primer tercio de la vagina, o sea, en el tercio externo. Estamos hablando de los primeros centímetros de la entrada de la vagina, donde se encuentra justo en su pared anterior. Es donde encontraríamos el punto G desde el punto de vista anatómico. Así es. Ajá, entonces por ahí lo podemos encontrar y entonces al tocarlo se va a sentir mucho placer. Solo que es importante mencionar que el punto G por sí solo no sería palpable. Para que este punto pueda ser estimulado, se requiere precisamente que una mujer esté excitada. ¿Sí? Es un área de aproximadamente 1 a máximo 2 centímetros que se considera un tanto nodular, como el tamaño de un frijol, diríamos nosotros, ¿sí? Para que nuestros radioescuchas lo puedan entender, pero que no se va a tocar simplemente, ¿sí? Con el simple tacto de la vagina, sino en el momento en que una mujer esté excitada, puede ser más fácilmente palpable esa zona que es altamente sensitiva. Perfecto. Nos vamos a ir un corte pequeño, pero enseguida vamos a regresar y creo que sería muy importante para nuestras radioescuchas, hablar un poquito de la respuesta sexual humana, para ver qué estamos diciendo acerca de la excitación y después hablar sobre la meseta, sobre el orgasmo y la resolución. ¿Te parece bien? Me parece. Como para entrar en contexto.
excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Pues enseguida regresamos. Estás en tu programa Más de Uno, soy Carlota Tello y estoy a tus órdenes para cualquier pregunta. El día de hoy estamos tratando el tema del punto G, cómo encontrarlo y también cómo estimularlo. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de nuevo contigo hablando del punto G con la doctora Irma Quintero. Estamos reivindicando, recuperando la sexualidad femenina en este programa. Esta sexualidad que estuvo callada durante tantos siglos, donde no se le permitía a la mujer decir, sentir y se guardaba para sí cualquier experiencia porque entonces era tomada como mal. Es hasta, pues yo creo que hasta después de la Segunda Guerra Mundial que las mujeres empezamos como a vivir una experiencia diferente respecto a nuestra propia sexualidad con un apropiamiento del cuerpo que nunca antes se había hecho, más que en raras ocasiones en la historia de la humanidad por algunas mujeres escasas a través de la historia, pero después de los 40, 50 sobre todo, pues empieza una nueva época para las mujeres que ahora como que pensamos que siempre fue, ¿no, doctora? Que siempre estuvo igual, que siempre hemos tenido las posibilidades de ser dueñas de nuestro cuerpo, pero no ha sido así. Y es más, yo me atrevería a decir que muchas mujeres en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad hermosa de Guadalajara, todavía no han encontrado como esta parte de poder decir mi cuerpo es mío y cuidarlo, explorarlo, quererlo, etcétera, como propio. Así es. Mira, tú dices algo que es muy cierto. Estamos hablando de que durante siglos, todavía hasta hace poco, se hablaba de una educación sexual de tipo culpabilizante, sí, en donde todavía podemos encontrar en un consultorio médico aquella mujer que llega y sufre porque va a tener una exploración física y dice, ay, es que esto es un tormento. Sí. O sea, hay una sensación como de que es un suplicio tener que revisarse sus genitales cuando no se nos ha enseñado desde pequeños que tanto como ojos, nariz y boca son lo mismo que también nuestras partes genitales, son parte de nuestro cuerpo y sí, hay que aceptarlas como tal, y el acudir a una revisión médica precisamente habla de aspectos de prevención, cosa que muchas mujeres todavía en el año 2015 no acuden a una revisión médica por miedo y más que nada por vergüenza, así por no pasar ese pequeño momento de unos minutos de revisión que a veces les conflictúa y que pueden pasar años sin que acudan a una revisión. Entonces, esto que tú dices es muy importante. Habla también del desconocimiento de nuestros cuerpos. Así es. Ajá, y no acuden a una revisión porque da vergüenza. Muchas mujeres ni siquiera saben cómo está constituida su anatomía, cómo, dónde está su vagina, el orificio uretral por donde orinamos, por donde evacuamos, y que pueden considerar que los órganos genitales son algo que debe de estar callado, que debe estar vedado, que no se debe de tocar como tema. Entonces, empezando por ahí, para poder hablar de punto G, pues tenemos que hablar precisamente de nuestro autoconocimiento, de conocer nuestros cuerpos. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de la vagina, este órgano que nosotros consideramos como el órgano principal para el coito, para la relación coital, entonces, o para la zona donde va a haber una penetración durante el coito, ¿cuál es esta parte de la vagina que es más sensitiva? Porque podemos hablar del resto de la vagina como parte de un juego de penetración que no tiene mayor sensibilidad que esta, que es muy importante, esta pared anterior donde decimos que está ubicado el punto G. Lo que yo te mencionaba hace un momento al inicio del programa, que incluso hay estudios que ahora validan el punto G como más allá, como este órgano que puede tener una extensión muy cercana a lo que podría ser una conexión con el clítoris, ¿sí? Y que por eso ahora se le llama zona CV, zona clitoridia, uretra, vagina, porque es una zona altamente sensitiva que cuando es bien estimulada puede llevar a la mujer a una sensación orgásmica bastante placentera. Yo podría decir que nosotras las mujeres
somos maravillosas en este sentido de la sensación y del placer, porque podemos experimentar la sensación del orgasmo en muchos sentidos. Puede ser desde el tacto, la piel, la estimulación mamaria, el clítoris, la vagina, y no solamente pensar que el orgasmo se obtiene vía una penetración vaginal. Entonces, esto es lo primero que tendríamos que tener como interesante, pero otra cosa, el autoconocimiento del cuerpo y más allá, el pensar que el placer es nuestro derecho. Sí, que eso las es muy mujeres importante. Tenemos derecho a ser plenas, ser felices y tenemos derecho al placer. Así es. Ya pensando desde ahí, entonces, es sentirnos que pues si nosotros tenemos ese derecho al placer, podemos darnos ese placer y podemos disfrutarlo. Si Así no es. lo vemos desde ese punto de vista, entonces pues no hemos avanzado. Exactamente, sí, qué bueno que tocas ese tema también. Los derechos sexuales es un tema actual, es un tema que todas las mujeres y también los hombres deben de recuperar, deben de leer. Yo creo que le voy a decir a Telma que hagamos un programa sobre los derechos sexuales porque es muy importante. Y ahora que vengo del Congreso de la FEMES, que fue en Monterrey la semana pasada, pues se tocaron otra vez los derechos porque hay un desconocimiento tremendo sobre los derechos sexuales. Y uno de los derechos es precisamente ese, el derecho al placer. Entonces, doctora, me gustaría que les dijéramos a nuestros radioescuchas también esta parte de la respuesta sexual humana, ¿no? ¿Por qué es importante que la recordemos? Ajá. Bueno, ya desde los años 60, cuando Mastos y Johnson hacen su propuesta de la respuesta sexual humana, que yo creo que muchos de nuestros escuchas hemos oído el clásico modelo de excitación, meseta, orgasmo, resolución. Ajá. Bueno, pues ellos sentaron precisamente las bases de un conocimiento que sigue todavía en crecimiento. Ajá, porque bueno, ellos empezaron a partir del estudio de alrededor de 14,000 actos sexuales de individuos voluntarios a los que les colocaron dispositivos electrónicos para ver cómo era la respuesta de estas parejas voluntarias durante la relación sexual. Y con individuos que iban desde los 16, 17, 18 años hasta los 50 y tantos años, no recuerdo el límite del rango de edad, pero fue un rango muy amplio y en diferentes posturas de la cópula, y fue como establecieron cómo era la respuesta sexual humana. Sin embargo, esto dio la pauta para investigaciones posteriores. Ahora empecemos que antes de la respuesta de excitación, que en el varón sería la presencia de la erección, en nosotras las mujeres la presencia de la lubricación vaginal como dato clínico, ¿sí? Como un dato que nos permite ver que una mujer está excitada, necesitamos una fase previa, que es la fase de deseo. Y en esa fase de deseo, pues también se necesitan una serie de estímulos que sean sexualmente efectivos para que logren desencadenar una respuesta de excitación. Sí, claro. Estos estímulos pues van desde aquellos estímulos que vienen a partir de nuestros 5 sentidos, ojos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, todos esos estímulos que vienen de fuera y que pueden llevarnos a una respuesta excitatoria y que se van a integrar a nivel cerebral. Y luego otra serie de estímulos que pueden ser importantes, los estímulos táctiles, que van desde toda la estimulación de nuestra piel hasta la estimulación genital, el tocamiento de los genitales, y que esa serie de tocamientos genitales van a ir a conectarse a la médula espinal, a un cierto nivel de la médula, para desencadenar esa respuesta de lubricación en nosotras las mujeres. Claro. Es importante que la serie de estímulos que suceden, pues son estímulos que pueden desencadenar la respuesta. Ahora, lo que se ha visto desde más o menos el año 2000,
2000, exactamente, cuando viene a proponer una nueva autora que es Bason. Doctora, ¿te gustaría que dejáramos esta parte para después del corte? Porque claro nos vamos a ir a un pequeñito corte, pero no nos tardamos y enseguida regresamos. Estamos con la doctora Irma Quintero en tu programa Más de Uno. Soy Carlota Tello y estamos hablando sobre cómo encontrar y estimular el punto G. No nos has llamado, estamos esperando tus llamadas y estamos esperando también tus mensajes de WhatsApp. En un momentito regresamos. La ruleta del sexo. El orgasmo medio en un hombre solo dura 6 segundos y en las mujeres entre 13 y 51 segundos. Ya estamos de nuevo contigo y déjame decirte que Radio Mujer 1040, el sexto sentido de la radio, siempre preocupada por tu salud integral, mente y cuerpo, tiene para ti una serie de conferencias que van a estar muy buenas el sábado 21 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta de la Expo Guadalajara. La entrada es libre. Hay una conferencia que se llama ¿Dónde se esconde el azúcar de los alimentos? Con la doctora Luisa Ortega, nutrióloga y conductora del programa Nutrición y Vida. Otra donde te vas a divertir y vas a aprender muchísimo, que se llama La Agrura que todos tienen, con el doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo y conductor del programa Quiero Vivir. Mitos y realidades de la mamografía. Conoce la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Recuerda, no se puede prevenir el cáncer. Lo único que hay que hacer es detección temprana para que pueda tener curación. Con el doctor Óscar Bañuelos, médico radiólogo. Las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades con Alex Sánchez, que es conductor del programa Tu Vida en Balance. Y Depresión Yo. La depresión se cree que va a ser un flagelo en unos pocos años. Ahorita ya una gran cantidad de personas, más mujeres que hombres, tienen depresión. Entonces, ¿cómo identificarla? ¿Cómo tratarla antes de que haga desastres en tu vida? Con el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra y colaborador del programa Platicando en Familia con Patti los lunes. Salud, mente y cuerpo. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra entrevista con la doctora Irma Quintero. Nos habíamos quedado, doctora, en que nos ibas a decir que recientemente la doctora Bateson. Sí, ¿doctora? Sí, te escucho. Nos habíamos quedado en que nos ibas a decir, estábamos hablando acerca del deseo. Entonces, ¿cómo hacer factible el deseo para que inicie la excitación en las mujeres? Y nos decías algo de la doctora Bateson. Sí, bueno, lo que estábamos mencionando me estaba yendo hacia los modelos, cómo han ido evolucionando, sí. Porque la intención de mencionar a la doctora Bateson es que nos vienen a decir, tanto ella como el doctor Manuel más adelante en 2007, sí. cómo el modelo de la respuesta sexual femenina es un modelo circular. Ya no podemos concebir la respuesta sexual como una curva plana de excitación, orgasmo, resolución, porque precisamente lo maravilloso de la respuesta sexual femenina es que las mujeres podemos pasar de la respuesta de excitación al orgasmo y luego otra vez a la excitación en una forma circular, sin tener que pasar por un periodo refractario de reposo. Pero esto, cuando las mujeres lo sabemos y que pudiera ser muy enriquecedor en la vida sexual, tanto personal como la de pareja. Por eso estaba tocando yo el tema de ahora los nuevos modelos nos dicen precisamente ese potencial que tenemos las mujeres hacia la respuesta sexual. Ahora bien, cuando estaba hablando de los estímulos, estímulos sexuales efectivos, pues precisamente es el ir conociendo cuáles son aquellos estímulos que a mí me hacen sentir que me puedo disfrutar y que puedo compartirlos en pareja o yo misma conocerlos. Claro. Es importante conocer mi cuerpo y conocer mi anatomía. Ahora bien, si ya llegamos a esa respuesta, toda aquella estímulos que fueron
que se fueron a integrar al cerebro a nivel central, como mencioné anteriormente. Una zona muy importante, bueno, pues el sistema límbico. Sí. Por decir un nombre, a nivel cerebral, y a nivel medular, a nivel lumbar sacro, que sería la zona donde se integran precisamente las respuestas que llegan de la médula espinal a la zona genital. Bueno, si tuvimos esos estímulos, ¿qué pasa ahora con nuestros genitales? Saber en dónde encuentro precisamente esa sensación. La vulva, o sea, los genitales externos que incluyen nuestro clítoris, nuestros labios mayores, nuestros labios menores y la entrada de la vagina, es una zona rica de terminaciones nerviosas de todo tipo, táctiles, de terminaciones al tacto, a la presión, ¿sí? Que precisamente pueden dar sensaciones altamente placenteras cuando sabemos estimularlas. Me decían, ¿cómo encontrar el punto G? Bueno, desde antes, ¿cómo encontrar esa caricia que precisamente logre llegar a esa sensación placentera, pero que también esa caricia, si es muy insistente, si es muy fuerte, también puede provocar dolor, precisamente por ser una zona altamente sensitiva? Entonces es aprender a acariciar la zona genital, y esto para los caballeros, que será muy importante que escuchen esto, o sea, el tacto, cómo puede ser a la zona genital, la manera como se puede tratar a los genitales, y que puedan llevar a esta sensación no dolorosa, sino placentera. Así es. Ahora bien, cuando ya hay inicio de lubricación, esa humedad vaginal, que sería el dato clínico de que ya hay una respuesta de excitación femenina, ahí es donde ya podemos hablar que pueda ser estimulado el punto G. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Me preguntaban como temática de nuestra entrevista. Sí. Bueno, puede ser encontrado por la misma mujer cuando ella se coloca, por ejemplo, en cuclillas y queriendo tocar con su dedo hacia la pared anterior, como explicamos al inicio del programa, siempre y cuando estuviera excitada, o a través precisamente de la penetración durante el coito, donde su pareja puede darse cuenta que hay esta sensación de aumento de excitación o de sensación placentera, porque la misma mujer, yo a veces quiero decir paciente, pero en este caso no estamos hablando de paciente, sino la misma mujer o la misma pareja puede encontrar esta zona de alta sensibilidad. Ahora, como está muy en contacto precisamente con la uretra y se le ha relacionado al punto G como si fuera el homólogo de la próstata en el varón, a la mujer cuando está altamente estimulado y muy cercano al orgasmo, es muy posible que la estimulación del punto G dé en ella una sensación importante, o de nosotras una sensación importante de orinar. Y en muchas mujeres desencadena el miedo a ir a orinar cuando están muy cercanas al orgasmo e inhiben precisamente el dejar sentirse esa sensación. Una recomendación que damos nosotros desde el punto de vista médico es que lo ideal es vaciar la vejiga antes del coito. Esto primeramente porque evitaría cualquier tipo de infección si está la vejiga llena. Segundo, si la persona que está muy al punto del orgasmo, si estamos muy al punto del orgasmo y viene esa sensación de orinar, que dejen venir esa sensación de orinar, porque precisamente no va a ser orina, quizás haya la emisión de un fluido a través de la uretra femenina, que sería lo que se ha interpretado en la literatura médica como eyaculación femenina. Así es. Y que la cuestión es que se permita llegar esta sensación de orinar, que la deje venir, ¿sí? Pero con la tranquilidad de que su vejiga está vacía para que se quite el miedo de que se va a orinar.
y dejar venir esta sensación que finalmente sería una contracción muy intensa de la vagina y también de la zona uretral, que le sería a ella muy placentera, o le será a ella muy placentera, y también a su pareja. Claro, perfecto. Precisamente en el momento del orgasmo. Y esto estamos diciendo, ok, fue estimulado el punto G y hubo este estímulo tan intenso que dejó de venir una sensación orgásmica plena y que puede ser repetida en una o varias ocasiones aún. Claro. ¿Sí? Muy bien, sí, pues lo has explicado perfectamente, muy claro. Yo creo que nuestras radioescuchas estarán tomando nota de todo esto porque ha sido paso a pasito, dándonos toda la posibilidad para encontrar el punto G y también para estimularlo. Nos vamos a ir a un pequeñito corte, pero enseguida regresamos, no le cambies. Programa Más de Uno, y déjame decirte que ya empezaron a llegar los mensajitos por WhatsApp. Nos escribe Rosy desde Austin, muchas gracias Rosy, nos dice buenas y frías noches, qué gran tema, qué bien lo explican y felicidades a todo el equipo de Más de Uno y a tu invitada, bonita noche igualmente para ti Rosy, muchas gracias por escribirnos. Y nos dicen, muy interesante, porfis, me pueden mandar los datos de la doctora, por supuesto, en un momentito se los vamos a preguntar. Y también, buenas noches, Carlota, me da mucho gusto escucharte. Saludos a la invitada, excelente tema. Un abrazo y un beso. Muchísimas gracias por escribirnos. Estamos con la doctora Irma Quintero hablando sobre cómo encontrar y cómo estimular el punto G, cómo resignificando la sexualidad femenina desde este derecho humano del derecho al placer. Las mujeres y los hombres tenemos este derecho, pero en las mujeres durante muchos siglos estuvo vetado. No se podía hablar de este tema, las mujeres no podían expresar su propia sexualidad ni gozarla, más bien le temían, porque la sexualidad estaba ligada a la reproducción. Entonces era un temor estar teniendo relaciones sexuales y un hijito tras otro, porque había muchas muertes de parto y también muchas muertes neonatales de los bebecitos. Doctora, vamos a continuar con este tema en este último bloque del programa antes de irnos y te preguntamos tu teléfono también, ¿de acuerdo? Sí, casi no escuché, esto último se escuchó con mucha interferencia. Ay, doctora, perdón, nada más que nos des tus datos. ¿Dónde pueden hacer una cita contigo? Claro que sí, me pueden encontrar en el 3642, ¿sí? 6349, serían los teléfonos de mi consultorio. Perfecto. Pero también laboro en el Hospital Civil de Guadalajara, ahí estoy en las mañanas. Muy bien, doctora. Y también sé que fuiste presidenta del Consejo de Ginecobstetricia. Sí, del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Ah, del colegio, muy bien. Pues muchas felicidades y vamos a continuar con este tema, doctora, que es pues tan revelador, ¿no? De esta posibilidad de un encuentro con nosotras mismas y con nuestra sexualidad, ya sea a través de un encuentro sexual con el otro o a través de la autoexploración y el autoerotismo. Así es. Fíjate que en el intermedio anterior mencionaban precisamente en la sección a través de posiciones en las que pudiera ser encontrado el punto G. Ajá. Bueno, esto será importante tomarlo en cuenta, por ejemplo, cuando hay penetraciones posteriores a la vagina, sí. El pene quedaría, esta sería una posición en la que idealmente se estimula el punto G, porque pudiera quedar muy cercano a lo que es el primer tercio de la vagina, la primera parte en donde puede ser estimulado. Uh-huh. Las penetraciones muy profundas no estimularían más directamente el punto G, sino las posiciones que no son tan profundas. Okay. Lejos de lo que podemos pensar que una penetración profunda pueda causar un intenso placer, es donde queda estimulado precisamente en la primera porción de la vagina. Recuerden ustedes que esa es la porción mucho más sensitiva en la mujer. Así es. Ajá. Para que esto quede presente, porque también derriba aquellos mitos en relación a penetraciones profundas, en relación a tamaños de pene, que no tendrían
nada que ver, sino más bien la zona y el cómo es estimulada la vagina. Así es, claro que sí. Una recomendación médica que sí me gustaría hacerles, independientemente de lo que es el punto G, es que también idealmente debe vaciarse la vejiga después del coito si hubiese ganas de orinar. Precisamente así como hablamos antes del coito, sí, idealmente también después del coito para evitar también procesos infecciosos. Esto será importante mencionarlo para aquellas pacientes que son muy susceptibles a tener infecciones repetitivas a veces de la vía urinaria. Tenemos que recordar que también así como anatómicamente podemos hablar de que existen penes grandes, pequeños, de grosores delgados, gruesos, también hay vaginas amplias, vaginas pequeñas, vulvas muy amplias y vulvas pequeñas. Sí. Y hay mujeres que tienen vulvas que son más pequeñas, que pueden tener una cercanía mucho más importante entre vagina y la uretra, que de por sí es una anatómicamente está muy cerca, y entonces evitar precisamente el favorecer infecciones. En relación a la respuesta excitatoria que ya hablamos, bueno, sí, finalmente sería cerrar todo lo que tú me preguntabas de la respuesta sexual humana o la respuesta ya ahora de orgasmo, sí, donde cerré y aterrizamos con esta sensación inminente de orinar con lo que sería la eyaculación femenina. Si no se da esta sensación de orinar, también no tendría que ser necesario, sino esta sensación muy intensa y muy placentera en esta zona que hemos denominado punto G. Yo creo que incluso podemos recomendar en la literatura a alguien que habló mucho al respecto, pues es la doctora Beverly Whipple, con su famoso libro El punto G y otros descubrimientos de la sexualidad, en donde ella es quien aborda, muy independiente del doctor Grafenberg, a quien debemos el nombre del punto G, que finalmente quedó nada más como G, ¿sí? Ya vieron por qué, por la dificultad que también podemos tener para pronunciarlo. Entonces queda solamente como punto G, pero se refiere precisamente a quien lo descubre. Quien inició más los estudios fue la doctora Beverly. Después es importante decirles que la Universidad de San Francisco hizo después muchos estudios, aún creando un dispositivo, intentando buscar el punto G que se llamaba periscopio. Y hoy día muchos estudios que, aunque hay estudios que tratan de descartar la presencia, son más los estudios a favor, poniéndole punto G o poniéndole área CV, y como una zona altamente sensitiva de la cual podemos disfrutar todas las mujeres y que debemos de conocerla como parte de nuestro disfrute de nuestros cuerpos. Así es. Les recordamos a todas las mujeres que el orgasmo es de quien lo trabaja, la excitación es de quien lo trabaja, y no dejar la responsabilidad al otro, sino nosotras mismas ser responsables, querer nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo, porque solo de esa manera lo podemos cuidar. Yo no creo que ninguna de nosotras que hemos crecido en esta época en donde los papanicolaos son una parte muy esencial de nuestra salud sexual, no podemos hacer un compromiso fuerte con ir al papanicolao si no conocemos nuestro cuerpo, si no lo queremos, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, doctora, ¿alguna recomendación antes de irnos? Y también tu teléfono, por favor, porque ya casi nos vamos del programa. Sí, Carlota, muchas gracias. Yo creo que cierro con una frase retomando lo que tú estás diciendo. Cuidarnos es querernos. Entonces, si hacemos prevención y hacemos nuestro propio autocuidado, atendiendo nuestras propias revisiones médicas, desde lo que es una revisión de mama, desde lo que es un papanicolao, acudiendo a mis chequeos preventivos, eso es quererme. Empezamos por ahí, desde quererme, para poder disfrutar también de mi cuerpo, porque si no lo cuido, entonces no me quiero. Exactamente. Y bueno, pues yo les doy muchísimo las gracias por su invitación. Me encantó estar nuevamente en su programa. Muchas gracias. Me encuentran en el 36 42 63 49
Te mando un fuerte abrazo, Carlota, y me dio muchísimo gusto estar nuevamente contigo. Igualmente, doctora, muchas gracias, eres amiga de este programa y además aprendemos muchísimo siempre contigo, porque estás muy actualizada, porque eres muy amable en hacer estas entrevistas con nosotras, y yo creo que este programa va a servir para muchas mujeres que nos estuvieron escuchando ahora, que tuvimos pocas preguntas, pero seguramente hay muchas de ellas que están pensando acerca de la reivindicación de su propio placer, acerca de ser mujer, acerca de cuidar su cuerpo. Y acuérdense, esta frase es muy importante: mi cuerpo es mío y me conozco, me quiero y me cuido. No podemos cuidar algo que no conocemos, no podemos cuidar algo que ni conocemos ni queremos. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches a todas las amigas que nos escucharon, a los amigos que están del otro lado de este programa, que están como Radio Escuchas. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. No le cambies, estamos contigo. Muy buenas noches.